Bueno, pues vamos a resolver el primer problema. Si recordáis, nos decían, hacemos reaccionar 8 gramos de cloruro de calcio con 20 gramos de nitrato de plata, obteniendo cloruro de plata y nitrato de calcio. Lo primero que me pedían era la reacción ajustada, después que determinemos el reactivo limitante, la cantidad que quedaba en el matraz después de realizar la reacción, suponiendo que el rendimiento fuera del 70%, y después que ordenáramos de mayor a menor las muestras que se habían formado de cada compuesto en función de su número de moléculas. Bien, lo primero que he hecho ha sido calcular los pesos moleculares. En el caso del cloruro cálcico es 111, en el caso del nitrato de plata 169,9, cloruro de plata 143,4 y nitrato de calcio 164. ¿Para qué? Pues para calcular los moles iniciales que tenemos de cada uno de los reactivos. Ya sabemos que todas las relaciones estequiométricas tienen lugar en moles, luego no debemos trabajar nunca en gramos. Así que dividiremos la masa de cloruro de calcio, que son 8 gramos, entre el peso molecular, que son 111,1, y me aparecen 0,072 moles de cloruro de calcio, de los cuales yo voy a partir. Hago lo mismo con el nitrato de plata, divido los 20 gramos entre 169,9 y obtengo 0,118 moles. Bien, entonces vamos a poner ya la reacción y el cuadro de reacción. La reacción ajustada, como veis, es muy sencillita, es cloruro de calcio más 2 de nitrato de plata para dar 2 de cloruro de plata más 1 de nitrato de calcio. Debo poner 2 de nitrato de plata porque aquí tengo 2 cloros y por tanto para formar cloruro de plata con una estequiometría 1 a 1 necesito meter 2 platas. Bien, este cuadro consiste en lo siguiente. Lo primero que he puesto ha sido la relación estequiométrica. La relación estequiométrica y entre ellos nos lo dan simplemente los coeficientes de reacción. 1, 2, 2, 1. Esta es la relación. Los moles presentes, que los he calculado previamente, son 0,072 para el cloruro de calcio y 0,118 para el nitrato de plata. Bien, primero voy a calcular, para ver el reactivo limitante, voy a calcular los moles reactivos teóricos, suponiendo un rendimiento del 100%. Para esto me puedo fijar o en el cloruro de calcio o en el nitrato de plata, me da igual. Yo aquí en este caso me he fijado en el cloruro de calcio. Y digo, si el rendimiento fuera del 100%, 0,072 moles de cloruro de calcio, que es lo que tengo, ¿con cuántos deberían reaccionar de nitrato de plata? Como la relación es 1 a 2, deberán reaccionar con el doble. El doble son 0,144. Bien, observad que yo no tengo 0,144 de nitrato de plata. Lo que tengo es 0,118. Es decir, de nitrato de plata hay menos de lo que correspondería según la estequiometría de la reacción. Eso significa que el reactivo limitante es el nitrato de plata. A partir de este momento, todo lo referiremos al nitrato de plata. ¿De acuerdo? Porque es el reactivo limitante y por tanto cuando se consuma el reactivo limitante ya se acabó la reacción. Me sobrará del reactivo que está en exceso, pero la reacción ya se ha acabado, no se me van a formar más productos. Bien, entonces, refiriendo ya al reactivo limitante, diremos ¿cuáles son los moles que van a reaccionar en realidad, suponiendo un rendimiento del 100%? Si en realidad yo tengo 0,118, ¿cuántos me reaccionarán de cloruro de calcio? La mitad. ¿De acuerdo? 0,059. Estos son los que realmente me reaccionarían suponiendo un rendimiento del 100%. Pero es que además no tengo un rendimiento del 100%. Me dicen que tengo un rendimiento del 70%. Así que en realidad no van a reaccionar 0,118 y 0,059, sino que van a reaccionar el 70% de ambas cantidades. En el caso del nitrato de plata reaccionará 0,118 multiplicado por 0,7, que es 0,082, y en el caso del cloruro de calcio la mitad de 0,082, es decir, 0,041, o lo que es lo mismo, el 70% de 0,059, como queráis. Una vez que ya sabemos lo que me ha reaccionado teniendo en cuenta el 70% de rendimiento, voy a calcular los moles que se me han formado de productos con ese rendimiento del 70%. Fijaros que se me van a formar tantos moles de cloruro de plata como moles tenía de nitrato de plata, reactivos. Entonces, si han reaccionado 0,082 de nitrato de plata, se me van a formar 0,082 de cloruro de plata. Y la mitad, 0,041, de nitrato de calcio, porque la relación es 2 a 1. Bien, ya puedo saber entonces qué es lo que me queda al final. Los moles finales de cloruro de calcio serán
los moles iniciales que yo tenía, 0,072, menos los que han reaccionado, 0,041. Eso me da que me quedan al final 0,031 moles de cloruro de calcio. De igual manera, el reactivo limitante, yo en un principio tenía 0,118, pero no ha reaccionado todo, ha reaccionado solo el 70%. Luego me quedará la diferencia entre 0,118 y 0,082. Eso da 0,036. Se me habrán formado 0,082 de cloruro de plata y 0,041 de nitrato de plata, así que ya tengo mi cuadro completo. ¿Vale? La masa final en el matraz es muy fácil de calcular, porque no tengo más que poner cada uno de los moles que acabo de calcular y multiplicarlo por su correspondiente peso molecular para saber los gramos que tengo de cada uno de ellos. Si yo sumo todo esto, me da un residuo total de 28 gramos, que estará compuesto evidentemente por los reactivos que han sobrado, ¿de acuerdo?, y los productos que se han formado. En cuanto al orden, en función del número de moléculas, como digo, es igual que el número de moles. Entonces no tengo más que mirar el número de moles. De cloruro de plata hay 0,082 moles, que es un número superior al 0,041 del nitrato de calcio, este superior a su vez al 0,036 de nitrato de plata y todos ellos superiores al 0,031 del cloruro cálcico. Si quisiéramos calcular el número de moléculas, no habría más que multiplicar por el número de Avogadro, por eso lo pongo aquí multiplicado por el número de Avogadro. Pero si yo lo que quiero es establecer un orden de mayor a menor número de moléculas, no tengo por qué multiplicar por el número de Avogadro, porque ese orden va a ser igual que el orden en moles. Ya está, este sería el primer problema. Pasamos al segundo. En el segundo problema me decían, dada la siguiente reacción de formación del ácido nítrico, en el cual cogemos el ácido nitroso y lo hacemos reaccionar con oxígeno gas para dar ácido nítrico. Tanto el ácido nitroso como el nítrico son líquidos, y de los cuales me dan las correspondientes densidades, 1,15 y 1,42. He averiguado los pesos moleculares de cada uno de ellos, que son 47 en el caso del ácido nitroso, 63 en el caso del ácido nítrico. La temperatura es 37 grados centígrados más 273, 310 Kelvin, y la presión 745 milímetros de mercurio dividido entre 760, 0,98 atmósferas. El volumen de oxígeno que yo utilizo es de 30 mililitros, o sea 0,03 litros. Y un detalle importante, aquí no me preguntan quién es el reactivo limitante, ya me lo están diciendo, porque lo que me comentan es que el ácido nitroso está en exceso. Eso implica que el reactivo limitante es el oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, los moles de oxígeno se pueden calcular fácilmente con la ecuación de estado utilizando los parámetros que acabo de averiguar. Y me da 1,15 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno. Repito que este es el reactivo limitante. La reacción, aquí tenemos un cuadro similar al anterior, un poquito más pequeño, sería la siguiente. La ajustamos, 2 de ácido nitroso más oxígeno para dar 2 de ácido nítrico. Voy a asumir de entrada un 100% de rendimiento para hacer los cálculos. ¿De acuerdo? La primera pregunta que me hacen es ¿cuánto ácido nítrico obtendré en estas condiciones de reacción? ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo lo haré? Vuelvo a hacer lo mismo. La relación estequiométrica en moles es 2, 1 de oxígeno, 1 de ácido nítrico. Los moles presentes son, en el caso del ácido nitroso no lo sé, tengo exceso, luego no me preocupa, no es el limitante. En el caso del oxígeno, que sí es el limitante, es 1,15 por 10 a la menos 3. Estos son los moles presentes inicialmente. ¿Cuántos moles reaccionarán al 100%? Yo estoy suponiendo que es el 100%. Pues de oxígeno, como es el limitante, reaccionará todo. Y de ácido nitroso reaccionaría el doble de los que tengo de oxígeno, 2,3 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? ¿Cuántos moles se formarán? Los moles que se formarán al 100% serán 2,3 por 10 a la menos 3, porque según la estequiometría se me forman tantos moles de ácido nítrico como tengo de ácido nitroso. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, como han reaccionado de ácido nitroso, quería decir, no como tengo, como han reaccionado de ácido nitroso. Si de ácido nitroso han reaccionado 2,3 por 10 a la menos 3, se me habrán formado 2,3 por 10 a la menos 3. Otra manera de verlo, se me forma el doble que los de oxígeno que han reaccionado. Si el oxígeno ha reaccionado todo y era 1,15 por 10 a la menos 3, se me formará de ácido nítrico 2,3 por 10 a la menos 3. Muy bien. ¿Cuánto tendré al final? Al final del ácido nitroso tendré el sobrante. ¿De acuerdo? De oxígeno, 0. Y de ácido nítrico, 2,3 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? ¿Cuántos mililitros se me habrán formado de ácido nítrico? Vamos a ver.
Fijaros, se me habrán formado, la masa de ácido nítrico que se me habrá formado serán los moles de ácido nítrico multiplicado por su peso molecular. Como el peso molecular lo he calculado previamente y es 63, sé que los moles son 2,3 por 10 a la menos 3, se me habrá formado 0,145 gramos de ácido nítrico. El volumen, teniendo en cuenta su densidad, lo calculamos fácilmente. Es la masa partido por la densidad, 0,145 entre 1,42. Eso me da 0,1 mililitros. Esto es lo que se obtiene con un rendimiento del 100%. En el punto B me dice, en realidad no hemos obtenido 0,1 mililitro, lo que hemos obtenido han sido 0,04. Calcula el rendimiento. El rendimiento yo lo puedo calcular con los parámetros que yo quiera. Es la cantidad real dividido entre la cantidad teórica que yo debería haber obtenido, pero estas cantidades pueden estar en gramos, en moles o en volúmenes, como queráis, siempre y cuando lo refiera a las mismas unidades. Esto está multiplicado por 100, que no lo he puesto aquí. Bien, entonces sería, ¿cuál es la cantidad real que yo he obtenido? 0,04 mililitros. ¿Qué cantidad debería haber obtenido ante un rendimiento del 100%? Pues 0,1. Si esto lo multiplico por 100 me queda un 40% de rendimiento. En el punto C me dicen, si en lugar de haber puesto exceso de ácido nítrico, yo pongo 100 mililitros de ácido nitroso, y lo hago reaccionar con oxígeno, al principio, ¿cuál es la fracción molar de ambos reactivos? Bueno, no me voy a preocupar de más, yo lo que tengo que calcular es los moles que tengo de ácido nitroso y los moles que tengo de oxígeno al principio. Los moles de oxígeno los conozco, son los mismos que he calculado previamente. Los moles de ácido nitroso los sacaré a partir de la fórmula masa de ácido nitroso partido por el peso molecular. La masa será la densidad que me la dan por el volumen, que me lo dan también, son 100 mililitros, y el peso molecular lo conozco, son 47, luego es muy fácil. 1,15, que es la densidad por 100, dividido entre 47, me da 2,44 moles de ácido nitroso. Entonces la fracción molar de ácido nitroso será sus moles, 2,44, partido por los totales, que serán los suyos más los de oxígeno. Esto da 0,9995. La fracción molar de oxígeno la podéis calcular utilizando una fórmula similar o bien restando 1 menos lo que os ha salido de la fracción molar del ácido nitroso. En ambos casos os va a quedar 0,0005. Ya está. Y último punto. Ahora vamos a visualizar lo que nos piden. Queremos preparar 250 mililitros de una disolución 2 molar de ácido nítrico. ¿Qué cantidad de ácido nítrico puro tengo yo que tomar? Esta parte del problema no tiene nada que ver con los 3 apartados anteriores. A mí lo único que me piden es lo siguiente. Yo en el laboratorio tengo una botella donde pone ácido nítrico puro, con una densidad de 1,42 gramos por centímetro cúbico. Quiero coger un volumen, que es mi incógnita, de tal manera que cuando lo lleve a un matraz aforado y lo ponga aquí, ¿de acuerdo? Ese volumen de ácido nítrico puro, cuando yo luego después diluya con agua hasta llegar a 250 mililitros, yo tendré entonces una disolución 2 molar. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo voy a hacer en el laboratorio. El proceso es muy sencillo, el cálculo es muy sencillo, porque la molaridad son los moles de soluto dividido entre el volumen de disolución en litros. Si yo quiero que mi molaridad sea 2 y que mi volumen sean 250 mililitros, o sea, 0,25 litros de disolución, entonces deberé coger de esa botella de ácido nítrico puro 0,25 por 2, 0,5 moles de ácido nítrico puro. Sacar el volumen ya es muy fácil, porque el volumen será la masa entre la densidad, y la masa de ácido nítrico será los moles de ácido nítrico por su peso molecular. Yo sé que quiero coger 0,5 moles de ácido nítrico, su peso molecular es 63, lo divido entre la densidad 1,42 y me da 22,18 centímetros cúbicos. Es decir, cuando yo coja de esta botella 22,18 centímetros cúbicos y los lleve aquí me quedará un volumen muy pequeñito, exactamente 22,18. Pero cuando después diluya con agua hasta llegar a 250, entonces tendré una disolución 2 molar. Ojo, importante, no voy a añadir la diferencia entre 250 mililitros y 22,18. No tiene por qué ser ese volumen, ¿de acuerdo? Lo importante no es el volumen de agua que añado. Lo importante es que yo añado 22,18 mililitros de ácido y después agua hasta completar 250 mililitros. ¿De acuerdo? Ya está. Así que esta es la cantidad de ácido nítrico que necesitaré tomar. Y vamos a por el último. El último os lo he hecho de 2 maneras. Veréis.
Dice, la combustión completa de 4 gramos de un compuesto formado por carbono e hidrógeno producen 12,57 gramos de dióxido de carbono y 5,14 gramos de agua. En estado gaseoso, la densidad de dicho compuesto, medida en condiciones normales de presión y temperatura, es de 2,5 gramos por litro. Averiguar de qué compuesto se trata. En realidad ya os dije que lo que hay que averiguar es la fórmula molecular, no el compuesto. Y ajustar la reacción que tiene lugar cuando se lleva a cabo la combustión. Bien, aquí de manera genérica yo he llamado al compuesto CXHI. Que nadie crea que va a haber tantos hidrógenos como hidrógenos, eso no tenemos por qué tenerlo. ¿De acuerdo? Lo único que sabemos es que únicamente está formado por carbono e hidrógeno. ¿Cuántos carbonos o cuántos hidrógenos? No lo sé a priori. Con lo cual pondré CXHI más O2. Y aquí lo que sí puedo poner es que si yo aquí tengo X carbonos, se me van a formar X moléculas de CO2, porque cada CO2 tiene un solo carbono. Y si tengo Y carbonos, aquí se me van a formar Y medios de agua, porque cada agua tiene 2 hidrógenos y todo el hidrógeno del agua viene del hidrógeno de la molécula nuestra y todo el carbono del CO2 viene del carbono de nuestra molécula. Sabemos que partimos de 4 gramos y obtenemos 12,57 de CO2 y 5,14 de agua. Bien, primera aproximación, a través de la fórmula empírica. Veréis, lo primero que yo voy a averiguar es el peso molecular, real. ¿Cómo lo hago? A partir de la ecuación de estado. Si yo en la ecuación de estado P por V es igual a N por R y por T, sustituyo el número de moles como masa partido por el peso molecular, yo de aquí puedo despejar fácilmente el peso molecular. Y me va a quedar la masa por R y por T partido por V y por P. Pero os hago notar que M partido por V no es otra cosa que la densidad. Ojito, esta densidad, para poder utilizarla en esta fórmula, tiene que estar en gramos por litro obligatoriamente. ¿De acuerdo? Porque el volumen de la ecuación de los gases está en litros. Así que siempre gramos por litro para poder utilizarla dentro de esta fórmula. De manera que el peso molecular entonces se reduce a multiplicar la densidad por R por T partido por P. Si hago esto, la densidad será 2,5 gramos por litro por R por T partido por P, me queda 56 gramos por mol. Este es el peso molecular de CXHI, ¿de acuerdo? De mi molécula. Bien, ahora vamos a calcular la composición centesimal. Una vez que tenga la composición centesimal, averiguaré la fórmula empírica. Y con la fórmula empírica y el peso molecular que acabo de averiguar, averiguaré la fórmula molecular. Fijaos, os he dicho antes que todo el carbono de nuestra molécula se transforma en CO2. ¿Eso qué significa? Que la masa de carbono que hay en mi molécula va a ser la misma masa de carbono que hay en el CO2 que se ha desprendido. Entonces, fijaos, el peso molecular del CO2 es 12 más 2 por 16, en total es 44 gramos por mol. En estos 44 gramos por mol del CO2 hay 12 gramos de carbono, porque hay un solo carbono, ¿verdad? Luego hago una simple regla de 3. 12 gramos de carbono están en 44 de CO2. Luego, en 12,57 gramos de CO2 que se me han formado, habrá la masa de carbono esta. La despejo. Pero esta masa de carbono que está en forma de CO2 es la misma masa de carbono que había en mi molécula. Despejando de la regla de 3, me sale 3,43 gramos de carbono hay en mi molécula CXHI. Como yo había partido de 4 gramos de una muestra de 4 gramos de mi molécula, el porcentaje de carbono entonces será 3,43 entre 4 y por 100. Luego en mi molécula yo tengo un 85,75% de carbono. Hago lo mismo con el hidrógeno y diré, la masa de hidrógeno de mi molécula va a ser la misma masa de hidrógeno que me encuentro en el agua. El peso molecular del agua es 18, de manera que diré, si hay 2 gramos de hidrógeno en 18 de agua, dado que hay 2 hidrógenos en el agua, 2 gramos de hidrógeno en 18 de agua, la masa de hidrógeno que hay en el agua, en esta muestra de agua, en 5,14, que es lo que yo he obtenido, pues va a ser, podemos llamarla X o como queráis, la masa esta. Pero esa masa va a ser igual a la masa de hidrógeno que yo tenía en la molécula que quemé. ¿De acuerdo? Así que operando me queda que en CXHI, en 4 gramos de CXHI, yo tengo 0,571 gramos de hidrógeno. Si divido 0,571 entre 4 y multiplico por 100, tendré el porcentaje de hidrógeno. Luego ya tengo la composición centesimal. Ya puedo averiguar fácilmente la fórmula empírica.
La fórmula empírica divido 85,75, que es el porcentaje de carbono, entre 12, que es su peso atómico. El de hidrógeno hago lo mismo, 14,25 entre 1. Y ahora, para ver la relación que hay entre ellos, divido entre el menor. 7,145 entre 7,145 me queda un carbono por cada 2 hidrógenos. Luego, la fórmula empírica es CH2. El peso molecular de la fórmula empírica será, por tanto, 14 más 2, 16. Pues toman aquí esto. Esto sería 14 más 2, perdón, 12 más 2 estaba bien puesto. 12 más 2, 14. ¿De acuerdo? 12 más 12 del carbono, más 2, 14. Perfecto. Luego, mi fórmula molecular será la empírica multiplicada por un numerito n. Este numerito n, ¿cómo lo calculo? Pues lo calculo dividiendo el peso molecular real, que ya he calculado previamente, entre el de la fórmula empírica. Y me queda 56 entre 14 es exactamente 4. Luego, la fórmula molecular la obtendré multiplicando por 4 la empírica, es decir, CH2 por 4, es decir, C4H8. Podéis confirmar que el peso molecular es 56. Así que mi molécula es C4H8. Este es el primer método, a partir de la fórmula empírica. Es un poquito largo. Vamos a ver otros más cortos, quizá un poquito más difíciles de ver, pero son más cortos. Bueno, previamente ajustado la reacción, diré C4H8 más O2 para dar CO2 más agua. ¿Qué haré? 4 carbonos me dan... Dime, un segundito. Bueno, pues se ajusta diciendo si tengo 4 carbonos me van a dar 4 de CO2, si tengo 8 hidrógenos me van a dar 4 de agua y finalmente ajusto los oxígenos, que serían 4 por 2, 8, 8 más 4, 12, lo cual se corresponden con 6 oxígenos. Ya la tengo ajustada. Ahora os voy a enseñar el segundo método por el cual he averiguado X e Y. Ya veréis. Bueno, esto no sirve para nada, os lo quito de aquí. Vale, diré, fijaos, volvemos otra vez al principio. Una molécula que sea CXHI, de la cual tengo 4 gramos, que tiene un peso molecular de 56, me va a dar X moles de CO2 y medios moles de agua por cada mol de esta molécula. Bien, ¿cuántos moles tengo en realidad de esta molécula? Tengo 4 entre 56, tengo 0,071 moles. Entonces, fijaros ahora, cada mol de esta molécula me va a dar X moles de CO2, ¿de acuerdo? Luego, 0,071 moles me darán 0,071 por X moles de CO2. Y estos moles de CO2 van a ser 12,57 entre 44, que es su peso molecular. Si yo despejo de aquí, X ya me sale 4. Haciendo lo mismo con el agua. Cada mol de CXHI me va a dar I medios moles de agua. Como tengo 0,071 moles de CXHI, me darán 0,071 multiplicado por I medios moles de agua. Y estos serán 5,14 entre 18. De aquí despejo y me sale directamente I8. Así que aquí no me hace falta llegar a ninguna fórmula empírica. Directamente me está diciendo que mi molécula CXHI es C4H8. ¿De acuerdo? Otra posibilidad de hacerlo también. Fijaos, ahora con el peso molecular, diré, si el peso molecular es 56, 56 va a ser 12 por X más Y, porque tengo X carbonos e hidrógenos en mi molécula. 56 será 12X más Y. Esta es una primera ecuación. Luego puedo tomar cualquiera de estas dos que veis aquí. He tomado la primera. 0,071 por X es 12X partido por 44. Hemos quedado en que, despejando de aquí X, me queda 4. Y si este 4 lo sustituís en la ecuación de arriba, os queda ahí 8 nuevamente. Y ya está. Completado.